Vamos a dar inicio formal a este evento. Muy bien, buenas tardes a todos. He saludado a muchos, seguramente muchos no voy a tener la oportunidad en lo inmediato de saludarlos, pero bienvenidos. Está entrando muchísima gente, cosa que me agrada mucho. Y les doy la más cordial bienvenida a este webinar que ha sido organizado desde la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente desde el doctorado en educación, cual me honro en dirigir. Este webinar lo hemos concebido como una muy importante oportunidad para todos aquellos que están involucrados en la investigación, bien sea como tesistas, como investigadores en proyectos ya más avanzados, grupos de investigación que están haciendo esfuerzos para producir nuevos conocimientos en el área de la ciencia social. Hoy nos va a acompañar como ponente un experto que seguramente muchos de ustedes ya han conocido a través de sus libros, sus artículos y su actividad investigadora. Me refiero al doctor Carlos Ruiz Bolívar. El doctor Carlos Ruiz Bolívar es un venezolano, profesor jubilado con categoría de titular de la UPEL, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, la universidad que forma a los profesores en Venezuela. El doctor Carlos Ruiz Bolívar tiene vasta experiencia en el área de investigación. De hecho, llegó a ser coordinador de investigación de la UPEL y además decano de investigación y posgrado en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. El doctor Carlos Ruiz Bolívar obtuvo un doctorado en psicología educativa con énfasis en la investigación. Posee 2 maestrías, una de la Nova Southeastern University y un magíster en educación y learning, creo que de España, y además es especialista en diseño didáctico instruccional para la educación virtual. Tiene más de 90 artículos, tiene libros publicados en autoría individual y coautoría, y uno de esos libros precisamente tiene que ver con el tema de hoy, un libro muy famoso llamado La construcción de instrumentos para la investigación social. Este libro ya se ha convertido en un clásico para investigadores jóvenes y tesistas universitarios. Ha sido de mucha ayuda para la realización de esos trabajos de investigación. El doctor Ruiz Bolívar hoy nos va a deleitar con una ponencia que tiene como título La experiencia de construir instrumentos para la investigación social. Muchos de los aquí presentes, cuando hago un paneo de los participantes, muchos los puedo identificar como investigadores, unos consolidados y con trayectoria y otros en formación. Todos van a recibir seguramente insumos que van a ser extremadamente útiles para lo que están haciendo y por lo que están aquí presentes. Bueno, no quiero extenderme más. Le voy a ceder la palabra al doctor Carlos Ruiz Bolívar. La mecánica que vamos a tener para esta tarde es la siguiente. El doctor Carlos Ruiz hace su exposición de unos 20, extensible a 30 minutos, y luego una vez culminada esta, abrimos un espacio para observaciones, preguntas, reflexiones, pero a través del chat, ¿no? Para hacerlo un poco más ligero. Entonces, bueno, profesor Carlos Ruiz Bolívar, mi estimado amigo, tiene usted la palabra. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Gracias a la Universidad Católica por la invitación, particularmente con mi amigo Tulio, que me ha presentado.
Me siento sumamente contento y agradecido de los asistentes que están en este evento, muchos de los cuales son mis colegas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y por demás mis amigos. Y realmente me siento muy honrado, me hace un gran honor de venir a escuchar mi presentación, una presentación por lo demás que no resulta nueva para muchos de mis colegas porque me han oído hablar de este tema, bueno, en muchas oportunidades dentro y fuera de la universidad. Me han invitado a conversar sobre la experiencia de construir instrumentos para la investigación social y educativa. La forma como lo voy a enfocar es el tema de los instrumentos, pero con énfasis un poco en mi propia evolución con los instrumentos, tratando de compartir esta experiencia con las personas que pudieran estar interesadas y eventualmente que se quisieran aproximar digamos, en esta área para trabajar con los instrumentos, conocerlos más, los diseños, las aplicaciones, etcétera, etcétera. No incitaré, no incitaré mucho en datos personales, pero lo voy a ir mencionando de vez en cuando, un poco para precisar algunas cosas. Me voy a referir concretamente a 4 puntos. El primero es el problema de los instrumentos durante la elaboración de la tesis. Va a ser el abreboca, pues, el punto principal. El segundo es la importancia de los instrumentos en la generación de conocimiento válido. Este es el punto, digamos, de mi mayor predilección, mi mayor dedicación. Ahí quisiera yo que los estudiantes realmente pudieran concentrarse con interés, con deseo de, digamos, de avanzar en materia de los instrumentos y sobre todo de la investigación. El tercero es las fases del proceso de construcción de un instrumento de investigación, un poco para dar una panorámica de cómo es ese proceso. Y finalmente, quiero señalar un ejemplo de actividades de desarrollo profesional tendentes a mejorar las competencias en el diseño, la validación y el uso de los instrumentos de investigación. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Yo comencé a interesarme en el tema de los instrumentos asociado a la actividad del posgrado. Gran parte de mi experiencia en la universidad está relacionada con el posgrado. Más de un 60% del tiempo que he tenido en la universidad está dedicado al posgrado y en particular al doctorado. Doctorado en educación de la Universidad Pedagógica, en principio en su núcleo central, el Pedagógico de Caracas, posteriormente en Barquisimeto, y también como colaborador en otras universidades, como la Central de Venezuela, la Universidad Simón Rodríguez, la Universidad de Oriente, etcétera, como profesor invitado a algunos de sus programas de doctorado. Pero este comentario se lo hago porque ello me ha llevado a observar, o sea, cuál es la dinámica del proceso de la investigación que llevan los estudiantes. Obviamente, o es obvio, mejor dicho, que nuestra audiencia fundamental tiene que ver con los estudiantes, además de los investigadores. Pero los estudiantes, porque son como el centro o la primera figura que se ven afectados por esta problemática que se presenta durante el desarrollo de la tesis, que muchas veces no tiene salida fácil. Cuando en el proceso de la tesis llega el momento de los instrumentos en la parte de la metodología, hay varias posibilidades. Bueno, ¿qué pasa con esta lámina que no me quiere? Ahora sí. Hay varias posibilidades. Una es que el estudiante pudiera utilizar un instrumento que ya existe.
Y si eso es así, y yo creo que debería ser el primer intento, chequear si el instrumento que necesito para mi investigación, para mi tesis o para mi investigación general existe, de manera que yo lo pueda localizar y lo pueda incorporar a mi investigación. Si eso es así, el mandado está hecho porque hay que ver el tiempo y la preocupación que se ahorra cuando ese problema lo tenemos resuelto de esa manera. Algunas veces, cuando encontramos un instrumento que está en el mercado, ya sea que está publicado por alguna persona en revistas profesionales, con arbitraje, etcétera, o ya sea que aparezcan los manuales de las empresas que se dedican a la comercialización de este tipo de materiales. O sea, no es ningún delito que uno pueda comprar un instrumento o pueda comprar la autorización, o pueda, ¿cómo se llama? Financiar el uso de los instrumentos para apoyar su investigación. Eso es normal aquí en cualquier parte. Lo he visto mucho aquí en Estados Unidos y también lo he visto en España. Yo mismo he adquirido instrumentos en diferentes ocasiones, tanto en España como aquí en los Estados Unidos. Ahora, la otra posibilidad es que bien el instrumento pueda ser utilizado in extenso, o sea, tal cual como está, mejor todavía, o que el instrumento de alguna manera se adapte a lo que queremos investigar, pero hay que hacerle algunas adaptaciones, algunas modificaciones, algunas veces de tipo cultural, especialmente en lo que tiene que ver con el lenguaje, y otras veces en aspectos de más fondo, pero donde el estudiante se ve en la necesidad de tener que hacer ajustes. En ambos casos es necesario pedir la autorización correspondiente. No todos los investigadores que tienen publicaciones de este tipo están de acuerdo en que sus instrumentos sean modificados. Sin embargo, bajo ciertas condiciones a veces lo autorizan, como por ejemplo, ok, si vas a hacer unos cambios, vamos a ver qué tipo de cambio es y cuando tenga los cambios hechos, antes de utilizar el instrumento, me lo manda para yo revisarlo, etcétera, etcétera. Pero, digamos, es una opción que está planteada y que se puede, que es utilizable, vamos a decir. La tercera posibilidad es la que nos trae a esta reunión esta tarde, que si el instrumento no existe, si yo no lo puedo adaptar, entonces yo tengo que construir el instrumento. Y bueno, y ahí empieza la dificultad. ¿Por qué empieza la dificultad? Porque la construcción de instrumento, digamos, si hablamos del perfil del tesista o del perfil del investigador, es una competencia que debe tener. Es una competencia que debe tener el investigador. Y si no la tiene o no la tiene suficientemente desarrollada, entonces se presenta una dificultad que se debe resolver. Muchas veces el tutor, que puede tener algún conocimiento al respecto o ser un experto también entonces puede ayudar al estudiante a superar vamos a decir, esta aparente dificultad o esta dificultad sin mayores problemas. Si no es así, entonces posiblemente habrá que buscar alguna asesoría con algún experto, habrá que tomar cursos, hacer lectura, bueno, buscar información al respecto. Lo que no se puede o no se debería es, en algo en lo que yo insisto mucho, ponerse a construir un instrumento si no sabemos lo que vamos a hacer. Esto es, no voy a decir grave porque no va a pasar nada, simplemente que la investigación pudiera correr riesgo de no servir para nada. Perdona que lo diga de esa manera, pero es así. Nosotros entendemos que una investigación está orientada a la producción de conocimiento científico. Si nosotros tenemos instrumentos mal construidos, si tenemos instrumentos que no sabemos realmente cuál es su calibración, entonces nosotros tampoco sabemos si los resultados de la investigación que estamos obteniendo realmente se corresponde al objeto de investigación. ¿En qué medida nos estamos aproximando a la verdad en cuanto al conocimiento del objeto? Entonces, ya le empiezo a dar pistas acerca de
la importancia que tiene la construcción de los instrumentos. Algunas personas, sobre todo estudiantes, ven esta situación de dos maneras. Una, como un trámite. Es decir, el instrumento es algo que yo necesito para recolectar mis datos y presentar mi informe de investigación o mi tesis. Y bueno, es una mecánica. O sea, yo no estoy pendiente del instrumento, cómo es, cuáles son las características, cómo debe ser, qué dice la psicometría. No. Yo simplemente necesito un instrumento, lo voy a buscar donde lo consiga y lo voy a usar. Esa es una opción, es un planteamiento, es una visión que tienen algunos estudiantes. En esa misma línea, algunos se van por la vía de construir el instrumento. Y esto es más serio todavía. Es decir, por ejemplo, hay mucha tendencia a construir cuestionarios. Entonces, la persona se sienta, piensa en lo que quiere preguntar, formula unas preguntas y monta un cuestionario. Pues tiene un instrumento para recoger sus datos para la investigación. Pero realmente es una dificultad. Y yo aquí empiezo a echar los cuentos míos. Cuando yo salí de la Universidad Central de Venezuela, hace unos años, en la Escuela de Educación, yo estaba muy interesada en la investigación y sobre todo en la educación de adultos. Me fui a trabajar al sur, en el estado Bolívar, en Venezuela, que todos los venezolanos sabemos dónde está. Y mi primera idea fue proponer a la Autoridad de Educación del Estado un proyecto de innovación que tuviera que ver con lo que era la educación funcional del adulto, que no solamente aprendiera a leer y escribir, sino también alguna actividad laboral, alguna actividad que le permitiera desempeñarse. Y entonces fui a una comunidad muy interesante en Ciudad Bolívar y diseñé un instrumento para hacer un estudio allí que me diera la información de las características de esa comunidad con la idea de proponer ese proyecto. Estoy hablando de mi recién salido de la universidad, mi primer trabajo. Bueno, y yo hice lo que hacen muchos estudiantes que no saben cómo es el proceso. Yo me senté, me puse a pensar en lo que yo quería saber de la comunidad, hice mi lista de preguntas. Hice mi cuestionario, lo apliqué, obtuve mi información, la procesé y cuando estaba en el procesamiento me di cuenta que al menos un tercio de las preguntas no se necesitaban. Y entonces tuve que dejarla a un lado, no la procesé. Y yo digo, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me ocurrió esto? Bueno, yo no tuve respuesta en ese momento. Simplemente me di cuenta en el momento, dejé eso a un lado y me quedé con las preguntas que realmente me daban información para la propuesta del proyecto que yo quería hacer. Yo le comento esto porque esto puede pasar. Esto le puede pasar a cualquiera simplemente porque no tiene la información, no sabe cómo es. El punto es si uno se queda allí. Si uno cree que ya elaboró su instrumento, tuvo la información y ya resolvió. No. Lo primero que habría que hacer, como he dicho hace un momento, es informarse. La construcción de instrumentos o el uso de los instrumentos, la aplicación de los instrumentos, es algo delicado desde el punto de vista de la aproximación que el instrumento me puede permitir al yo recolectar mis datos con respecto al objeto que estoy estudiando. Imagínense una diana que nosotros vamos a lanzar un dardo al centro. Poner el dardo en el centro significaría que estamos llegando con el instrumento al conocimiento absoluto del objeto. O sea, como cuando dice, bueno, gané, le di en el centro. Pero cuando el instrumento no está bien hecho, y si estamos lanzando el dardo, pudiéramos estar llegando muy lejos inclusive del centro, fuera de la diana. Pero no lo sabemos. ¿Qué quiero decir?
Es decir, cuando estamos haciendo una investigación tenemos un objeto al cual nos estamos dirigiendo. Y la manera de dirigirse es a través de los instrumentos, en términos de obtener la información. Si el instrumento no lo hemos elaborado bien, ese instrumento va a dar unos datos, obviamente, pero no necesariamente son datos que son representativos o que son descriptivos de la realidad del objeto que estamos estudiando. Seguimos. Bueno, esta es mi lámina de preferida, como he dicho tantas veces, cada vez que hablo de este tema, que es el rol de los instrumentos en la generación de conocimiento. Esto es importante por lo que hemos dicho, o sea, investigar no es solamente una mecánica que tiene unos datos y se acabó. La idea última de la investigación es la producción de conocimiento. Si nos ubicamos, bueno, de hecho la idea de los instrumentos es una idea básicamente positivista, vamos a decir así, y desde esa perspectiva, la epistemología positivista plantea que el conocimiento es el resultado de la relación entre un objeto cognoscible, que tiene la posibilidad de ser conocido, y un sujeto cognoscente, o sea, un sujeto, una persona que tiene la posibilidad, la capacidad para conocer el objeto. En estas reflexiones que hemos hecho sobre estos materiales, a mí me pareció que no era tan solo una relación del sujeto y el objeto en forma, digamos, descriptiva y de una forma nominativa, si se quiere, sino que realmente esa relación del sujeto con el objeto se da a través del método. No hay otra manera. Es decir, es el método realmente que hace posible no solamente obtener conocimiento, sino un conocimiento válido. Como sabemos, el método consta de varios elementos, de varias partes. Uno de esos son los instrumentos. Ahora, de todas esas partes que consta el método, como son el tipo de diseño, la población y la muestra, los procedimientos de investigación, la técnica de análisis de datos, etcétera, etcétera, los instrumentos es el único en la metodología que nos permite aproximarnos directamente a la obtención del conocimiento acerca del objeto. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene? La implicación es que si nosotros no sabemos, digamos, construir un instrumento determinado que necesitamos para una investigación, pero nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la motivación, tenemos la información del significado que tiene el proceso de la investigación para generar conocimiento y la importancia que los instrumentos tienen en esa búsqueda o en esa actividad. Entonces, no es tan importante que la persona no tenga la competencia en el momento sobre la construcción del instrumento. ¿Por qué? Porque sabiendo y teniendo la actitud correcta en relación con la investigación, pudiera buscar la solución donde la pudiera encontrar, hablando con expertos, buscando información en internet, haciendo cursos o qué sé yo. Pero lo que le está guiando es la sensibilidad, es el conocimiento, es la información que tiene acerca de por qué esto se debe hacer bien. Cuando la persona no tiene este conocimiento, cuando la persona no tiene esta información, es cuando cae en lo que yo señalaba hace un momento. Es decir, el proceso de la investigación, yo tengo que subir instrumentos, eso es un trámite, yo resuelvo eso y sigo adelante. Entonces, esa es una forma como muy trivial, muy simple o muy simplista de ver este problema. De manera que, si usted me diría que cuál sería la prioridad en materia del uso o construcción y uso de los instrumentos, yo empezaría por aquí. O sea, y los profesores, incluyendo los tutores, deberíamos ayudar mucho a que los estudiantes entendieran este proceso. Entendieran que no se trata simplemente de obtener un mecanismo a través del cual podemos obtener información, podemos obtener datos
para presentar un informe. No, realmente es el significado que esos datos tienen y que el investigador tiene la responsabilidad de saber bajo qué condiciones el instrumento que está utilizando, bajo qué condiciones estamos operando, ¿ok? ¿Cuál es la aproximación? ¿Cuáles son los errores posibles que pueden estar implicados de acuerdo con la característica del instrumento que comentaremos en un momento? Yo podría comentarles también dentro de esta idea de comentar también la propia experiencia. En un momento, creo que era una maestría, donde yo no era profesor ni siquiera de esa maestría, una maestría de literatura. Yo estaba en el pasillo de la universidad y pasó un estudiante que me conocía y sabía que trabajaba en el área de los instrumentos y me dice, profesor, ¿cómo está? Yo lo estaba buscando porque quería que usted fuera un validador de mi instrumento. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cuál es el área del instrumento? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y me dice, bueno, yo estoy trabajando en la maestría en literatura latinoamericana y voy a hacer un instrumento así, sin cuestionario. Yo digo, pero yo no te puedo servir de validador, porque yo no tengo experiencia en eso, no sé ni siquiera cosas fundamentales de ese tema, de manera que no podría ser yo la persona más indicada para hacerte de validador. Y ¿sabe lo que me respondió el estudiante? Me dijo, no, profesor, no se preocupe. Si yo lo pongo a usted, que usted fue el validador, eso me lo van a aceptar. Entonces, este es el tipo de ejemplo que yo le digo cuando los instrumentos se asumen como un trámite. Es decir, yo tengo que resolver ese problema, yo lo resuelvo como pueda y sigo adelante. Pero realmente no hay la reflexión que es necesaria, digamos, hacer para apropiarse del conocimiento que nos permite trabajar con los instrumentos. Porque le puedo decir una cosa, en el caso de los tesistas, especialmente doctorado, lo comento mucho a mis estudiantes. Cuando terminamos el doctorado con la tesis en las manos, no solamente tenemos ese resultado, vamos a decir, de tipo físico, tenemos un resultado adicional que para mí es el más importante, o igualmente importante, como ustedes quieran. ¿Cuál es ese resultado? Las competencias que se logran desarrollar a través del proceso de investigación. Si un estudiante, por la circunstancia que sea, llega al final, entrega su tesis y no aprovechó ese proceso para aprender el proceso de la investigación, desde mi punto de vista perdió su tiempo. Porque de alguna manera el doctorado está asociado con investigación. Hay algunos doctorados que hacen más énfasis, por ejemplo, los programas de PhD hacen mucho más énfasis en lo que tiene que ver con formación para la investigación. Otros doctorados hacen menos, pero siempre, o sea, no me imagino, no lo he visto hasta ahora, ningún doctorado que no tenga un componente de investigación. De tal manera que si eso es así, es muy importante que el estudiante, a través del proceso de hacer su tesis, no solamente cumpla con los pasos de hacer la tesis, sino que vaya reflexionando sobre lo que está haciendo y vaya aprendiendo, vaya internalizando ese conocimiento o esa experiencia, porque eso es lo que le va a quedar al final. Los estudios doctorales comprometen al egresado. ¿Por qué lo compromete? Porque se supone que el egresado, ahora que es doctor, se espera, la sociedad espera y la institución académica espera que haga cosas que antes no hacía, que ahora sabe que antes no sabía. De manera que no es simplemente obtener el certificado, el diploma, es adquirir una nueva responsabilidad para lo cual se supone que el estudiante o el egresado en este caso está preparado. Bueno, le dejo esa idea allí como reflexión, como motivación para los que están en proceso de trabajar con sus instrumentos, de diseñar instrumentos, etcétera. Piensen un poco realmente cómo funciona su instrumento, cuáles son las características, hasta dónde se cumplen con ciertas normas para tener lo que yo llamo la mejor aproximación posible al objeto de estudio. O sea, que los resultados que podamos obtener realmente reflejen algo o lo más que se pueda, vamos a decir así, del objeto de investigación. Digo que la mejor aproximación posible porque en las ciencias sociales es bien conocido que nosotros no podemos, o sea, no es posible, dada la complejidad de las ciencias sociales, no es posible obtener un conocimiento absoluto del objeto. El conocimiento que tenemos del objeto de investigación siempre es parcial.
pero esa parcialidad, esa parte que no vamos a conocer o no podemos conocer, que se llama error, que puede ser en error de muestreo, error de medición, etcétera. En este caso sería error de medición. El investigador debe conocer. Debe conocerlo para saber realmente entonces cuál es la parte de medición verdadera que está haciendo su instrumento y cuál es la medición de error. Entonces, como pueden ver, este tema pues se las trae porque yo diría que es el corazón del proceso de hacer los instrumentos, de usarlos, etcétera, etcétera, dentro de todo el proceso de una investigación o en particular de las tesis. Bueno, quería comentar dos definiciones. Una, la de instrumento. Hay varias definiciones sobre instrumentos y la que le tengo acá no es ninguna novedad. Realmente todos sabemos lo que es un instrumento, como un dispositivo o un recurso que utilizan los investigadores para obtener los datos que necesitan para responder sus preguntas de investigación, para confirmar sus hipótesis o para verificar el logro de los objetivos. Depende el referente que estén utilizando para direccionalizar la investigación. Es decir, la investigación será guiada por hipótesis, será guiada por preguntas o será guiada por objetivos. Entonces, el instrumento que utilizamos precisamente nos va a permitir obtener información para satisfacer algunos de esos aspectos de acuerdo con lo que se esté utilizando. Luego, la idea de la calibración. Esta es una idea que no es muy... Bueno, la idea está, se usa. Esta palabra no aparece mucho en los textos de educación o de psicología, de ciencias sociales. Aparece más en la ciencia física. Pero a mí me hace gracia, a mí me gusta ese término y me hace como me describe lo que debe ser el instrumento. Un instrumento calibrado es aquel que cuenta con las características psicométricas apropiadas que permite que una vez que se utiliza para estudiar un objeto, tenga la mejor aproximación posible al objeto, como yo decía hace un momento. Es decir, un buen instrumento, un instrumento calibrado, entre otras cosas, un instrumento que es válido y es confiable. De hecho, estas son las dos características principales que la psicometría establece para tener un instrumento que cumple con las normas apropiadas para ser utilizado en una investigación. Y eso, bueno, es lo que yo llamo la calibración. Porque, digamos que pensando en otras cosas que tienen que ver con ajuste, por ejemplo, el caso de los vehículos, cuando queremos arreglar el funcionamiento del motor, no sé si eso se hace todavía, cuando hacemos la entonación o cuando hacemos el tune-up, como dicen aquí en Estados Unidos, lo que hacemos es calibrarlo. O sea, cuando nosotros estamos desarrollando un instrumento y estamos probando si los ítems funcionan, si la validez es la adecuada, si la confiabilidad es la que debe tener, estamos haciendo un proceso de calibración, a mi manera de ver. Bueno, ahora les quería comentar sobre las fases en la construcción de un instrumento. Son 9 fases. En realidad, trabajamos normalmente con 8 y hay una número 9 que es un extra, vamos a decir así, y ya se la comento. Bueno, lo primero que se propone en el proceso de desarrollar un instrumento es pensar en el propósito, o sea, qué es lo que quiero con el instrumento, cuál es la información que quiero obtener. En segundo lugar, debo decidir qué tipo de instrumento es el que necesito, cuál tipo de instrumento es el que me hace falta. Más aún, la pregunta puede ser, ¿necesito un instrumento o necesito una técnica? Normalmente la técnica está más asociada con la investigación cualitativa. Algunas personas hablan, sobre todo por internet, en forma indistinta y se ha generado una gran confusión porque se utilizan los términos incorrectamente y las personas que están aprendiendo, los estudiantes, etcétera, aprenden esa información también en forma errónea. Porque, como ustedes saben, en internet cualquier persona publica lo que quiera y eso no está sometido a ningún control, excepto cuando son materiales ya que son en informes científicos, en revistas con arbitraje, etcétera, etcétera, que ya es otra cosa. Pero si usted va a utilizar
una investigación donde el interés es conocer la vida interior de los sujetos, etcétera, etcétera, debe ir por una técnica y debe entonces conocer cuáles son las técnicas posibles de acuerdo con la necesidad que usted tenga. Por ejemplo, si es una entrevista en profundidad, si es una observación participante, una observación no participante, si es la utilización de una técnica como grupo focal, etcétera. Pero en todo caso, conocer y decidir cuál es la técnica. Entonces, tenemos técnicas frente a instrumentos. Los instrumentos son, como dije hace un momento, son la herramienta positivista para la investigación. Las técnicas, de acuerdo con lo que señala la literatura y los expertos en esta área, las técnicas son digamos, los procedimientos para obtener información en la investigación cuantitativa. Volviendo a los instrumentos, hay básicamente 3 categorías de instrumentos. La primera categoría, o una de las categorías, son las pruebas o los tests. Me refiero a los test psicométricos. La segunda categoría son las escalas de estimación, dentro de las cuales entran las escalas de actitud, que es como una variante particular, porque tiene características particulares dentro de la categoría de las escalas de estimación. Y la tercera categoría, digo categoría porque cuando usted dice una prueba psicométrica, hay N tipos de pruebas psicométricas. Cuando usted dice una escala de estimación, hay N tipos de escalas de estimación. Y cuando dice cuestionario, por supuesto, hay muchos tipos de cuestionarios. Por eso yo hablo de las categorías donde nosotros ponemos los instrumentos. La tercera categoría, decía, son los cuestionarios. Estos instrumentos, en el proceso de su elaboración, digamos, esta elaboración se debe hacer tomando en cuenta algunos criterios, algunos requisitos que nos dice la propia disciplina de la psicométrica. Hay variantes en las exigencias para construir un test psicométrico, las exigencias para construir una escala de estimación y la exigencia para construir un cuestionario, aunque tienen elementos comunes. Hay especificidades, repito, pero tienen elementos comunes, o por lo menos, aunque el procedimiento sea diferencial, la función, el propósito coincide, digamos, cuando se establece. Un ejemplo, en todos los instrumentos, nosotros vamos a trabajar con una de las características técnicas, que es la confiabilidad. Pero una de las características de la confiabilidad, sobre todo la confiabilidad por defecto, que es la confiabilidad de consistencia interna, se refiere a la homogeneidad de los ítems, o de los ítems, a la homogeneidad. Por lo tanto, cuando yo tengo un índice de confiabilidad, lo que estoy diciendo, qué tan homogéneos son las preguntas o los reactivos o los ítems que forman el instrumento. Si los ítems son homogéneos, quiere decir que los ítems están midiendo todo, básicamente el mismo constructo. O sea, hay diferencias, pero también hay elementos que son comunes. Ahora, ¿qué pasa? Un cuestionario, por su propia naturaleza, el cuestionario está formado por preguntas. Ojo, porque también en el Internet nosotros podemos encontrar que a todos se le llama cuestionario, una escala, una prueba, es un cuestionario. Es un error. Hay que ser preciso en el uso de los términos. Un cuestionario, el cuestionario viene de question. Question es pregunta. Entonces, uno espera que un cuestionario esté integrado por un conjunto de preguntas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas mixtas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Por esa heterogeneidad que tiene el cuestionario, no se puede hacer confiabilidad. Porque ¿cómo se hace homogéneo unos reactivos en un instrumento que son, por ejemplo, la edad, el género, educación, la vivienda, etcétera? ¿Cómo hace usted un índice de homogeneidad de esas variables? Es imposible. Entonces, por eso, ahora, ¿qué sería lo equivalente? Y aquí viene la diferencia
digamos, en algunas funciones, pero con un mismo propósito. Lo que se hace en los cuestionarios tradicionalmente es lo que se llama el estudio piloto. El estudio piloto lo que hace es tomar una muestra pequeña y probar el cuestionario, o sea, someter el cuestionario a esa muestra pequeña y tratar de evaluar cómo funciona el cuestionario, si hay algunos problemas, si hay preguntas que no se comprenden, si hay preguntas que están sesgadas, cosas que de alguna manera inducen la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio piloto, digamos, es lo que se estila. En los últimos tiempos, observo que algunos estudiantes se lanzan a hacer el estudio de validez de contenido, que es una de las de validez también, yo diría, por defecto. Y yo diría que eso no está mal, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque en la validez de contenido lo que logramos es que un grupo de expertos nos diga si las preguntas que están en el instrumento se corresponden al área que el instrumento quiere medir o quiere investigar. Eso es todo. Ahora, esa respuesta que da una información no nos dice cómo funciona el cuestionario, que eso lo hace el estudio piloto. Bueno, podemos volver sobre este punto en las preguntas, si ahí se quiere aclaración, para no, digamos, hacer tan lento el proceso de la presentación. La tercera fase es la conceptualización del constructo. Un constructo es una variable latente, es una variable que existe, pero nosotros no podemos ver. Y esto no existe solamente en psicología o en educación, también existe en ciencia física. La electricidad, por ejemplo, nosotros no la vemos, pero vemos sus manifestaciones. La inteligencia nosotros no la vemos, la motivación, las actitudes no la vemos. ¿Qué es lo que vemos? La manifestación a través de la conducta. ¿Ok? Cuando yo estoy haciendo la construcción de un instrumento en el campo psicológico o educativo, esa variable latente tradicionalmente se llama constructo. Es un constructo, es una variable que voy a estudiar, pero que la voy a identificar por sus manifestaciones, por su comportamiento externo. Pero yendo a lo genérico, en otro contexto, por ejemplo, un cuestionario, no hablaríamos de constructos, simplemente hablaríamos de variables, o sea, la lista de atributos que nosotros queremos estudiar de acuerdo con la fundamentación que tenemos para hacer el estudio. El número 4 sería planificar el instrumento, y este es clave. Eso fue lo que me pasó a mí cuando hice el cuestionario, que me sobraron preguntas después, porque yo no planifiqué. No sabía que había que planificar el cuestionario. Y esto lo hacen todavía algunas personas. Cuando yo decía que alguna persona piensa que hacer un cuestionario es sentarse y formular unas preguntas y ya está, bueno, lo primero que hay que hacer es el plan. Y en el plan, a través de una matriz de operacionalización de variables, hay que colocar el propósito del instrumento, la definición de las variables, los indicadores de las variables, y finalmente nosotros vamos a colocar los ítems, las preguntas, los reactivos. Una vez que tenemos eso, pasamos a la fase número 5, que sería integrar la primera versión del instrumento. O sea, ya yo en mis ítems, ahora tengo una versión preliminar, tengo una versión en borrador. Voy a ver cómo funciona. Ahí es donde entra, si fuera un cuestionario, el estudio piloto. O donde entra el estudio experimental de la versión, si fuera otro tipo de campo de acción. Por ejemplo, si fuera una variable de tipo psicológico, educativa, etc. Eso, eso corresponde a la fase número 6, que es lo que yo llamo la administración experimental. También se requiere de una muestra pequeña que sea representativa de la población. Muy importante este detalle. Se habla mucho de muestra representativa, pero ¿qué es lo que es representativo? O sea, hay una población se caracteriza por una serie de atributos, digamos, que le son comunes, por lo menos uno o más. Si nosotros vamos a obtener una muestra de la cual podamos decir algo de la población, entonces los elementos y las características que están incluidas en la muestra tienen que ser similares a las que corresponden a la población. Eso es lo que es una muestra representativa. Luego, bueno, los procedimientos, cómo se logra, etcétera, lo podemos responder si alguien está interesado. Una vez que tenemos la información producto del estudio, digamos, de administración experimental, o sea, tenemos unos datos, obviamente,
Entonces viene lo que se llama el estudio técnico. En psicometría se llama estudio técnico. ¿Y qué comprende el estudio técnico? Bueno, primero tenemos que hacer análisis de ítem. El análisis de ítem, dependiendo del tipo de prueba, por ejemplo, la prueba más, perdón, el instrumento más riguroso, más exigente, son las pruebas psicométricas o los test. Realmente normalmente no son trabajos de una persona, generalmente son trabajos en equipo, pero son lo más exigente. Entonces, allí donde hay más características, donde hay más elementos a tener que considerar, por ejemplo, análisis de ítem. Pero en el análisis de ítem, usted tiene que considerar la dificultad del ítem, si el ítem es fácil o es difícil, o moderadamente fácil o difícil. Hay que analizar el poder discriminativo del ítem. Hay que analizar las opciones de respuesta del ítem. Por ejemplo, un ítem que tiene 4 opciones de respuesta y cuando se analiza todas las respuestas están concentradas en el ítem A, por ejemplo, en la opción de respuesta A, quiere decir que el B, C y el D no funcionan, no ejercen ningún papel. Entonces ese ítem en ese aspecto tiene que ser reconsiderado, tiene que ser reevaluado y tiene que ser analizado apropiadamente hasta que se obtenga el funcionamiento adecuado. Además, en el estudio técnico, además del análisis de ítem, hay que estudiar la validez. La validez se define, dice que un instrumento es válido cuando mide lo que pretende medir. Es una definición que está en todos los libros. Y parece como que es una tautología o no dice mucho. Pero claro, si usted está haciendo una prueba para evaluar el conocimiento de matemáticas en 6º grado, ese instrumento será válido en la medida que mida, y me valga la redundancia, la matemática digamos, de 6º grado. Y podría ser más específico, que mida aritmética de 6º grado, o que mida un tipo de operación determinada en 6º grado. Le voy a comentar de una experiencia también. Una vez una colega del área de matemática estaba muy interesada en estos conocimientos que a veces surgen en algunos momentos. Estaba interesada en las escalas. Y bueno, yo tenía mucha experiencia con sus pruebas, etcétera, para la evaluación de los estudiantes. Entonces un día se le ocurrió elaborar una escala para evaluar a sus estudiantes. Entonces me pidió que por favor le revisara ese instrumento. Entonces, bueno, yo me di cuenta que el instrumento no era válido, porque no medía conocimiento matemático. Lo que medía era actitud hacia las matemáticas, que básicamente se refiere a otras cosas, se refiere a la creencia que tienen los estudiantes sobre la matemática, al sentimiento que tienen hacia la matemática, que siente, cómo la percibe, y el comportamiento que tienen frente a elementos de la matemática. Entonces, eso no evalúa rendimiento. Entonces, claro, tuve que, con la mayor delicadeza del mundo, explicarle. Bueno, al final no fue muy feliz, la persona no se sintió muy contenta, pero el ejemplo es porque ese instrumento no era válido para evaluar rendimiento de matemáticas. Era válido si se estuviese tratando de actitud hacia la matemática. Bueno, en el estudio técnico también hay que hacer la confiabilidad. Bueno, perdón, cuando hablamos de la validez, hablamos de 3 tipos de validez. La validez de contenido, que ya la comenté hace un momento, la validez de constructo y la validez predictiva. Quizás la validez más importante dentro de todas es la validez de constructo, porque es determinar, sobre todo en las pruebas psicológicas, determinar si la variable latente que estamos estudiando existe realmente desde el punto de vista empírico. A través de procedimientos estadísticos como el análisis factorial, nosotros vamos a obtener esa respuesta. Por ejemplo, si tenemos una escala o un test que asumimos tiene 3 dimensiones o tiene 3 subescalas, nosotros sometemos a un análisis esas 3 subescalas
para ver si efectivamente el análisis estadístico me confirma que esas 3 subescalas existen. Porque pudiera ser realmente que yo postulo 3 en la planificación del instrumento, pero lo que existen son 2, o lo que existe es una sola dimensión. Esa es la validez de constructo. Y tenemos la validez predictiva, que es una validez muy particular, también es validez empírica, que se refiere al poder que tiene un instrumento para predecir el comportamiento futuro de las personas. En este caso, cuando hablamos de pruebas de actitud académica, por ejemplo, la validez por excelencia que debe tener una prueba de actitud académica tiene que ser la predictiva, porque si no la tiene, no sirve. O sea, se supone que una prueba de actitud académica sirve mucho para la admisión en una universidad o una institución académica. Y lo que se espera es que los estudiantes seleccionados con una prueba de esa realmente tengan las condiciones para rendir adecuadamente en la universidad. Si no lo hacen, pues, entonces la prueba que los seleccionó no tiene validez predictiva. Bueno, cuando hablamos de la confiabilidad, hay muchas maneras de definirla. Yo hablé hace un momento rápidamente de la medición de verdadera y de error. Dice que de acuerdo con la teoría clásica de medición, en todo instrumento, cada vez que hacemos una medición, el valor que obtenemos se puede dividir en 2 partes. La parte que corresponde a la medición verdadera y la parte que corresponde a la medición de error. La medición verdadera, desde el punto de vista de la confiabilidad, sería a lo que corresponde a realmente ¿cómo se llama? El índice de la confiabilidad, lo que nos va a indicar el grado de medición verdadera que hay en el instrumento. O sea, lo que decíamos hace un momento, el grado de aproximación a la realidad del objeto. Pero como hay también una parte de error, el error nos va a indicar cuál es la parte de la medición que no está haciendo, que no está reflejando el objeto. Por lo tanto, un instrumento será más confiable en la medida que cuando mide, comete menos error. O de otra manera, un instrumento será confiable en la medida que la medición es más medición verdadera que medición de error. Okay. Esa es una manera de hacerlo, de definirlo. Otra manera es por estabilidad. Si nosotros tenemos una balanza y colocamos un objeto y nos dice que eso es una libra, la primera vez, y la segunda vez dice que es libra y media, y la segunda vez dice que es media libra. O sea, no hay una estabilidad, no hay una seguridad, no hay confiabilidad. El instrumento no es confiable. Y ahí entra la idea de la calibración. Ese instrumento tiene que ser calibrado para que realmente mida con exactitud lo que pretende medir. Entonces, también tenemos la confiabilidad que decía por defecto de consistencia interna, que es la que se refiere a la homogeneidad de los ítems. Tenemos también la confiabilidad que se refiere a las pruebas paralelas. Cuando nosotros estamos trabajando en forma recurrente, como ocurre precisamente en las pruebas de actitud académica, se pasan periódicamente. Entonces, ese ejercicio periódico de administrar la prueba tiende a invalidarla, porque se logra tener conocimiento de la prueba. No sé cómo hacen los estudiantes, pero lo logran. Entonces, lo que se hace es que se tienen varias versiones de la prueba, que son ítems diferentes, pero evalúan lo mismo. Ahora, ¿cómo saber que la prueba A es equivalente a la prueba B? O a la prueba C o a la prueba D, etcétera, para que tenga el mismo, digamos, el mismo resultado. Bueno, ese es un tipo de confiabilidad que se llama confiabilidad de pruebas paralelas. ¿Okay? De manera que la confiabilidad es un término bien interesante que siempre se debe prestar atención, pero depende de la necesidad que tiene el investigador para decidir cuál tipo de confiabilidad sería la más apropiada. Bueno, entonces hemos dicho que en el estudio técnico hay análisis de ítem, hay validez y hay confiabilidad. Y hay un cuarto elemento, que es lo que se llama la estandarización y la normalización, que aparece en el puesto 9. ¿Y por qué yo no la menciono allí? Que de hecho en la teoría está. No la menciono en ese momento porque esta es una característica que se refiere a los instrumentos que van a tener un uso generalizado a nivel de la población.
para un país, para un estado, para una región. Entonces, ese tipo de instrumentos básicamente son test. Requieren tener normas y tener una estandarización en su forma de uso, de aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, como ese no es el propósito de la mayoría de los instrumentos que construimos en el mundo académico, entonces la tengo allí como una característica que existe, pero que no es aplicable por lo general al tipo de investigación que hacemos en el mundo académico en general. Estas son normas muy especializadas de centros que se dedican al diseño de pruebas, etcétera, etcétera, como el ETS aquí en Estados Unidos, que es el Educational Testing Service. Pero no es una norma exigible, digamos, cuando uno está construyendo un instrumento que tiene un propósito inmediato, hacer la tesis o evaluar una variable determinada en un ámbito más o menos reducido. Cuando nosotros hacemos la aplicación experimental, pasamos al estudio técnico, en ese estudio técnico lo que nos permite es nosotros hacer una discriminación, nos permite saber cuáles son las preguntas o los ítems que realmente funcionan y deberían quedarse en el instrumento. Esa situación, esa información nos lleva a crear una segunda versión del instrumento. Okay. Esa segunda versión, en los términos que nosotros usamos en el mundo académico, ya es la versión que podemos aplicar. Okay. Esa es la que vamos a aplicar en la tesis, es la que vamos a aplicar en la investigación que estamos haciendo, etc. Pero fíjense todo el proceso, cómo hemos llegado a tener finalmente la versión que nosotros vamos a aplicar en la investigación que estamos haciendo. Déjeme decirle que por experiencia propia sé que el proceso de construir un instrumento, sobre todo cuando son escala o pruebas, es un proceso bastante exigente y como tal es un proceso de investigación de la A a la Z. O sea, como cualquier investigación, es lo que implica la construcción de un instrumento. Es decir, esa es la ventaja que tiene cuando conseguimos un instrumento que ya lo podemos usar en nuestra investigación, porque nos estamos ahorrando, digamos, un esfuerzo tremendo, un gran esfuerzo, digamos, que implicaría prácticamente un redoblar el tiempo y el trabajo que estamos haciendo en la tesis. Muy bien, vamos a seguir entonces. Creo que me extendí un poquito, pero a lo mejor valía la pena. Ok. Una de las soluciones que tienen las personas que están haciendo investigación, sobre todo los que están en proceso de aprendizaje, los que son investigadores que están comenzando, etcétera, etcétera, digamos, es por la vía bueno, hay muchas vías, la vía de la asesoría con personas expertas, asistir a cursos, asistir a talleres, qué sé yo, o diplomados, que son cursos más completos, de manera de irse formando poco a poco sobre lo que tiene que ver con el manejo propio de los instrumentos, con su construcción, etcétera, etcétera. Y yo le quería mencionar un diplomado que está ofreciendo ahorita la Universidad Pedagógica, justamente sobre la construcción de instrumentos en ciencias sociales y educación. Ese diplomado tiene como propósito proveer el desarrollo de competencias en la elaboración de instrumentos para la investigación en ciencias sociales y educación. ¿A quién está dirigido? A estudiantes universitarios de pre y posgrado, a docentes de cualquier nivel educativo y otros profesionales que estén interesados en el tema. El contenido tiene 4 áreas de contenido. Una introducción a la teoría de medición, los fundamentos, digamos, de los instrumentos, la construcción de pruebas o test psicométricos, la construcción de escala de actitudes y cuestionarios. Ese diplomado dura 180 horas académicas, o sea, 18 semanas aproximadamente. Está por comenzar en el próximo mes hasta marzo. La modalidad es virtual con asistencia tutorial. Y la universidad certifica el diplomado una vez que ha concluido, pues se han cumplido todos los requisitos. La metodología que se sigue en ese diplomado
es de tipo socioconstructivista como fundamento teórico, hace énfasis en el principio de aprender haciendo y reflexionando sobre la práctica en el contexto del desarrollo de un proyecto. Es decir, la persona que, tengo entendido, que la persona que participa en este tipo de diplomado, a través del proceso del diplomado, realizan actividades prácticas que le conducen a tener un resultado concreto. Es decir, si es un diplomado como este en construcción de instrumentos, al final la persona debe tener un instrumento elaborado, ya sea en forma individual o en equipo. Y eso debe garantizar su aprendizaje del proceso de la construcción de instrumentos. Ya para ir cerrando, le comento un poco más de mi transitar, vamos a decir así, en lo que tiene que ver con los instrumentos. Bueno, siempre desde que era estudiante de la universidad, tenía interés en los procesos de investigación. En ese momento no tenía tan claro la cuestión de los instrumentos, pero me fue surgiendo sobre la marcha. Y cuando estaba haciendo el doctorado, tuve dos oportunidades de trabajar eso. Una de las prácticas de investigación, había una práctica de investigación, el trabajo de campo, etcétera, y yo precisamente decidí elaborar una escala para evaluar un programa, por cierto, un programa de la universidad, y con eso cubrí los créditos de práctica. Habían 3 prácticas de investigación, esa era una. Y después me correspondió hacer una prueba psicométrica para recolectar datos para mi tesis doctoral. Entonces, esas fueron mis primeras 2 experiencias. Que esas 2 experiencias no te hacen un experto, ni mucho menos, simplemente tienen un primer contacto ya con esa realidad de la construcción de los instrumentos. Cuando yo regresé a Venezuela ya con mi doctorado, ya tenía más claro mi visión sobre los instrumentos, en general sobre los métodos. El trabajo mío estaba muy vinculado a los métodos de investigación, a la estadística aplicada, digamos, y la construcción de instrumentos. Recuerdo que pudimos trabajar sobre 3 pruebas. En primer lugar, yo trabajé sobre una batería que se llamaba Baralén y Baramat. La batería se llamaba construcción de evaluación del conocimiento conocimiento de lenguaje y matemática en el 6º grado. Y entonces teníamos 2 pruebas, una Baralén y otra Baramat, con toda la rigurosidad estadística, digamos, que habíamos aprendido en ese momento. Yo en la universidad no tomé cursos más allá de las prácticas de investigación que había que hacer en el centro. Sí tomé algunos cursos optativos que no eran ni siquiera obligatorios. Y, claro, como estaba interesado, yo tomé cursos de teoría de medición y también tomé cursos de análisis bacterial, que eran cursos optativos, no eran cursos obligatorios, no eran del programa, podemos decir así, pero dado mi interés, entonces yo fui como armando mi propio programa. Y yo le digo esto porque si uno quiere, no solamente en los instrumentos, en cualquier área, uno debe hacerse como una idea, bueno, yo quiero formarme en esta área y voy a empezar a ver qué curso puedo hacer, qué actividad puedo hacer, dónde puedo participar, y eso va saliendo, poco a poco va saliendo. Le pudiera comentar mucho más de eso, pero no lo quiero cansar. Luego, en una segunda etapa, después que desarrollamos esta batería de lenguaje y matemática, también desarrollamos una escala para medir la comprensión de lectura en 6º grado. Este fue un trabajo en colaboración con la doctora María Caldeiche, que es una egresada de Stanford que trabajaba conmigo en ese momento en la Universidad de Guayana. Ese trabajo está publicado, los 2 están publicados. Luego, durante el desarrollo de la carrera, me ha tocado desarrollar algunos instrumentos. Realmente los instrumentos se diseñan a partir de necesidades que uno tiene. Cuando estaba en el momento de presentar mi trabajo de ascenso para la categoría de asociado en la universidad, bueno, con mi entusiasmo por los instrumentos, yo decidí construir una escala. Es una escala para evaluar la actitud de los docentes hacia la innovación educativa.
a partir de un modelo de la UNESCO, un modelo conceptual que tenía. Entonces hice ese trabajo. Una vez que fue aprobado y fue aprobado el ascenso, entonces eso fue publicado, o sea, se hizo un extracto de eso y se hizo una publicación y está publicado en la revista de universidad que se llama Investigación y Posgrado. Bueno, en total he construido unas 8 escalas. Tengo una escala sobre actitud de los docentes universitarios a la tecnología como recurso educativo. Hay una escala en particular que me gusta mucho, que la construí en el año 2010, que fue el resultado de mi maestría en e-learning en la Universidad de Salamanca, en España. Me dijeron, bueno, usted tiene ahora para terminar, trabajar en un proyecto de tecnología o trabajar en una tesis. Y yo ni corto ni perezoso dije, no, yo tomo la tesis. Entonces trabajé en la tesis con asesor, ¿cómo se llama? Con un tutor de la universidad y luego hice la validación a través de profesores de la universidad también. A mí me interesaba que ellos fueran como haciendo seguimiento a lo que yo estaba haciendo. Tomamos en cuenta que estamos haciendo un programa en forma virtual y que, bueno, hay que cuidarse las espaldas. Yo me podía presentar con un trabajo que ellos no sabían de pronto si yo lo había hecho o no. Bueno, de manera que esa escala fue interesante porque se refiere a las competencias del docente virtual. Eso es muy parecido a lo que está muy de moda en este momento después de la pandemia, lo que se llama la competencia digital docente. O sea, como ese dominio tecnológico que debe tener incorporado el docente en este momento donde el modelo educativo está híbrido o es híbrido. O sea, tiene algunos aspectos presenciales y tiene también aplicación de la tecnología de forma virtual, remota, etc. Hay otras escalas, por ejemplo, este es un detalle importante para los estudiantes, para los tutores. Si hay tutores, muchas veces uno está con estudiantes que no están en condiciones de avanzar con el desarrollo de un instrumento, tampoco hay otras opciones. Entonces le toca a uno como tutor, si está en condiciones de hacerlo, asumir el diseño del instrumento bajo ciertas condiciones. Este fue el caso que le voy a referir. Un estudio sobre investigación, a ver, actitud de los estudiantes al aprendizaje de la investigación, correcto. Actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de la investigación. Esto fue en la Escuela de Medicina de la Universidad Centro Occidental de Grado, y había algunas razones por algunos hechos que uno veía en la práctica, y este estudiante estaba haciendo su tesis en eso. Bueno, esa era una de las variables que estaba estudiando. Entonces yo le propuse, bueno, vamos a hacer la escala, yo la voy a elaborar, la vamos a trabajar entre los dos. Tú vas a ayudar con la aplicación, con el procesamiento de los datos, etcétera, etcétera. Y eso sí, la única condición que yo te voy a poner es que la publiquemos. Claro, porque yo quería el crédito académico, obviamente. Es un trabajo. Entonces, así fue. Ella incorporó ese instrumento en su tesis, luego publicamos el trabajo entre los dos, y pudimos satisfacer esa necesidad en ese momento. Esa es otra posibilidad que se pueden presentar. Hay otras escalas, pero no las recuerdo todas en este momento. También he participado colaborando siempre en esta idea de ayudar a los estudiantes a desarrollar sus competencias en el desarrollo de instrumentos, talleres, cursos, diplomados, en muchas universidades venezolanas. Actualmente lo hago también aquí en Estados Unidos. Presentado conferencias, ponencias en eventos, etc. Ahora, todo ese proceso, que es una síntesis, obviamente, hay muchos detalles que no están ahí. Yo lo recogí en un libro que Tulio, cuando hizo mi presentación, lo mencionó. Ese libro originalmente se llamaba Construcción de Instrumentos de Investigación. Fue publicado en el 2002. En el 2003, perdón, en la segunda edición, no recuerdo ahora la fecha, se hicieron algunas mejoras, pero básicamente el contenido era mayormente el mismo. Pero en la tercera edición de 2015, entonces el libro sufrió una transformación completa. Porque entonces, dada la necesidad que había en el mercado, vamos a decir, de los estudiantes, mercado por llamarlo de alguna manera, o en la comunidad académica,
transformar el libro en una parte cuantitativa, que era la que originalmente era el libro, y le agregué también una parte cualitativa, más o menos equivalente. En la cualitativa también están las técnicas, cómo se deben usar, cómo se pueden aplicar, cómo recoger la información desde el punto de vista de la investigación cualitativa, y algo muy importante, cómo analizarla, cómo analizar la investigación, cómo analizar la información que obtenemos en el proceso de investigación cualitativa. Entonces, hay información sobre eso en el libro y bueno, como decía, de alguna manera ese libro es una síntesis de trabajo que hemos hecho durante, bueno, todos estos años trabajando en la universidad. Aquí les dejo una información, si alguien está interesado en ese programa, aquí tienen el link donde pueden obtener la información, o tienen aquí este código que con su celular lo pueden abrir y lo lleva también a donde pueden obtener información. Bueno, ¿no les parece que está bueno por ahora? Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, debo dar alguna información previa antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Primero, traten de hacer las preguntas por la vía de preguntas y respuestas, no por el chat. ¿Ok? Luego, bueno, saludar nuevamente la presencia de todos los que acompañaron hoy. Debo destacar que tenemos participantes de Colombia, de Perú, de Panamá, de República Dominicana, de Ecuador, de Chile y de Argentina. Y en el caso de Venezuela tenemos participantes de Táchira, San Cristóbal, tenemos de Guayana, tenemos de Barquisimeto, por supuesto tenemos de Caracas, tenemos a nuestra querida amiga la decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la profesora Isis Vivas, que está en Maracay. Y bueno, muchos amigos mutuos, la profesora Kete Estefani, Antonio Fugué. No los voy a nombrar a todos, no me da tiempo. Vamos a entrar ahora entonces en el proceso de preguntas y respuestas. Utilicen por favor la sección de preguntas y respuestas. Bueno, son muchas. Voy a tratar de escoger aquellas por cuestiones de tiempo que me parecen bien importantes la respuesta, ¿no? Por ejemplo, María Eugenia Daubater, que está en Barranquilla, nos dice, entendiendo la confiabilidad como un indicador de homogeneidad, si estamos trabajando con fenómenos multidimensionales, ¿será entonces más conveniente calcular la confiabilidad por dimensión y no por globalidad? Eso es una pregunta bien pertinente que se ha repetido en otras intervenciones. ¿Puedo ir respondiendo de una vez? Como quieras, o te leo un cúmulo de preguntas, las respondas y después te leo otro. Porque no, pero si están relacionadas, sí, no, porque si sí, no, sí, claro, si están relacionadas. Sí. Ok, bueno, responde esa, que mientras reviso las otras, por favor. Ok, la pregunta es muy pertinente y el comentario es correcto, o sea, si se deben hacer la confiabilidad por escala, pero no se debe hacer solamente por dimensión. Hay que hacer además la confiabilidad global. ¿Por qué? Recuerden que las dimensiones forman parte de un tronco común, que es el constructo que está estudiando. Por lo tanto, es necesario tener la visión de la confiabilidad del constructo como tal, no solamente de las dimensiones, porque tener la confiabilidad de las dimensiones no te da la confiabilidad del constructo, porque no es una sumatoria. De manera que hay que hacer las dos cosas. Muy bien. Bueno, por aquí Ernesto Suárez pregunta lo siguiente, que tiene que ver con el estudio técnico. Si el ítem fue respondido solo en una de las opciones, hay que reelaborarlo. ¿Eso significa que hay que rehacer y replicar el instrumento? Muy interesante eso. Bueno, realmente, generalmente no se trata de un ítem, se trata de
de unos cuantos ítems en el proceso de análisis, vamos a decir así. Ahora, hay unas normas generales cómo reaccionar frente a eso. La primera idea es que los reactivos, para que funcionen adecuadamente, cada uno de ellos debe captar alguna respuesta. Yo hice una estadística una vez tratando de ver más o menos un balance. Mínimo se requiere como un 15% por ítem, como mínimo. Es decir, cuando hay un ítem, por ejemplo, si tiene 4 opciones de respuesta y hay un ítem que no captó ninguna respuesta, esa opción de respuesta no está funcionando. Entonces lo que hay que hacer es cambiarla, sustituirla por otra y volver a probar el ítem. Por eso decía que el proceso, por eso es laborioso. Y es más laborioso en la medida que son pruebas más exigentes, como las pruebas de habilidad, de capacidad, de aptitud, etcétera, etcétera. Una prueba de inteligencia, por ejemplo, puede llevar años en el proceso de afinar, de ajustar los diferentes ítems para ver su calibración, como yo decía hace un momento. Muy bien. Bueno, por aquí muchos preguntan si les va a llegar la grabación. Informe. Ustedes cuando se inscribieron les pidieron unos datos. La grabación se les va a enviar a la base de datos que recopile la UCAP, pero también esta grabación se va a colgar en el canal de YouTube de la UCAP, al cual pueden tener acceso. Ok, continúo. William Macías pregunta lo siguiente: la matriz bibliográfica y analítica en una investigación sobre estudio del arte requiere otro aspecto adicional de los ya mencionados. Gracias por su aporte. No sé si quiere que te vuelva a leer lo que he la mencionado, pregunta. no estaba considerando esa área artística. Okay. Habría que plantearlo de otra manera. En el caso de que se requiera de algún instrumento para evaluar o medir algún aspecto de una investigación sobre arte, entonces habría que considerarlo allí. Pero de entrada, además tendría que decir, generalmente lo que tiene que ver con arte, cultura, etcétera, son áreas más susceptibles de ser evaluadas o investigadas por la vía cualitativa, más que por la vía positivista, con estadísticas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, William se referiera a los estudios del arte, ¿no? A partir de búsqueda de información bibliográfica. No estudios sobre arte, sino estudios del arte. Okay, ¿no? Okay. O sea, el estado del arte, el estado del arte de un tema. Sí, no, entendí, ahora sí entiendo. Okay. No, esa es la típica revisión de la literatura o lo que se llama revisión sistemática de la literatura. O sea, es poner al día el estado del arte, o sea, que es lo último que se está hablando sobre un tema determinado. ¿Y cuál era la pregunta? Disculpa. Ajá, bueno, que si se podían utilizar, supongo, los métodos de validación y de confiabilidad que tú mencionaste en tu conferencia. No, porque la revisión sistemática de la literatura, que es lo más exigente y más completo en lo que tiene que ver con el estado del arte, no utiliza métodos cuantitativos, generalmente son cualitativos porque son análisis de información, claro, y tienen una propia metodología. No siguen el esquema clásico de investigación. Ok, José Gómez Zamudio. Perdón un momentico, para completar esto, Tulio. Cuando entramos a alguno de los buscadores, podemos solicitar información sobre la metodología de la revisión sistemática de la literatura y vamos a encontrar varios esquemas de cómo es todo el proceso, pero no tiene nada que ver con esto que hemos mencionado. Ok, bueno, José Gómez Zamudio pregunta lo siguiente: ¿cómo sería el proceso de evaluación de las técnicas e instrumentos en una investigación con enfoque cualitativo? Bueno, ya mencionaba hace un momento que el mundo de lo cualitativo va por un lado muy distinto al cuantitativo. De hecho, no se utilizan instrumentos. Si usted va a utilizar, por ejemplo, un estudio cualitativo, una historia de vida, ¿verdad? O va a hacer otro estudio donde requiere usar la entrevista en profundidad, usted no quiere hacer un análisis estadístico de eso ni establecer una confiabilidad. Lo que necesita es
tener claro la técnica, cómo procede, cómo la puede aplicar, la rigurosidad con que la aplica, la validación que pueden hacer los informantes de la información que está allí una vez que se obtiene, etcétera, pero no requiere de este proceso, digamos, técnico, que lo llaman los expertos, de tipo psicométrico, como se hace con los instrumentos. Ya he mencionado que las técnicas funcionan de una manera distinta. Muy bien. Una pregunta. La versión digital del libro que mencionaste sobre construcción de instrumentos cualitativos y cuantitativos, ¿se consigue? Sí, ese libro lo Ajá. estaba vendiendo en Amazon. Yo ese libro lo estoy distribuyendo gratis en internet. El libro está libre. Ajá, muy bien. El libro está libre, lo pueden conseguir en internet y lo pueden bajar. Muy bien. Bueno, hay otros comentarios. Bueno, muchas felicitaciones por parte de los que nos acompañaron hoy. Mucha preocupación sobre la manera como tradicionalmente se ha asumido la construcción de los instrumentos, como lo mencionaste, como un mero trámite administrativo, como algo que simplemente se hace sin mayores problemas. Y bueno, esa preocupación persiste. Luego, muchos comentarios sobre el papel que deben tener los árbitros validadores de un instrumento, que no deben remitirse solo a la revisión gramatical y ortográfica, sino que tienen que pronunciarse sobre la pertinencia de los ítems o reactivos con respecto a las variables que pretenden representar, ¿no? Bueno, todos estos comentarios no son preguntas, son comentarios, y te estoy haciendo un resumen. Pero bueno, creo que ya por la hora, creo que ya debemos ir cerrando. Me gustaría que dijeras unas palabras de cierre, Carlos, antes de la despedida. Sí. Adelante. Bueno, como decía al comienzo, me siento muy contento de esta oportunidad que me han dado de compartir un poco de mi experiencia en este campo. En realidad, para la persona que tiene una visión como la que yo tengo en la educación, si uno estudia mucho, si uno acumula mucha experiencia, pero no la comparte, no sirve de nada. De allí el interés que yo tengo siempre de compartir la información, lo poco o lo mucho que tenga, compartirlo con otros. Por eso puse el libro en este momento, que cualquiera lo pueda tener acceso, porque esa fue la idea cuando lo escribí. O sea, que la gente se beneficiara y que lo pudiera tener. De manera que muchísimas gracias, me hacen un gran honor y estoy a la orden. Recibo muchas solicitudes, bueno, no muchas, algunas solicitudes recibo de estudiantes de muchas partes, pidiéndome información, opiniones, algunas veces solicitando permiso para usar algunos de mis instrumentos. Y bueno, vivo en ese mundo y vivo happy. De manera que muchísimas gracias por el honor que me hacen de estar allí y como decía, sigo a la orden para ayudar en cualquier cosa que haga falta. Muy bien, muy bien. Antes de cerrar, me gustaría que repitieras un poco la información sobre el diplomado que se va a dictar en la UPEL y que tú diriges sobre construcción de instrumentos, por si hay alguno de los aquí presentes interesados Perfecto, aquí tenemos la información. Sí. Le voy a dejar un momento para que la anoten. Ahí está el link. Y bueno, con esto aprovecho de agradecer a todos los presentes. Nos acompañaron de diferentes partes del país, de América Latina. Creo que el beneficio de esta conferencia es evidente. Y bueno, nada, quedan cordialmente invitados a conocer la oferta académica de la Universidad Católica Andrés Bello a nivel de posgrado, especialmente, por supuesto, el doctorado en educación al cual dirijo. Pueden acceder en la página de la universidad a la información y estén pendientes
de próximos webinars que vamos a promocionar, a organizar sobre temas tan interesantes como, por ejemplo, la inteligencia artificial y su desarrollo en el área educativa, o webinar como la radiografía de la educación en Venezuela a partir de datos actualizados desde el punto de vista estadístico. Todo esto lo vamos a ir informando a través de las redes de la Universidad Católica Andrés Bello y, bueno, esperando que ustedes, por supuesto, se inscriban y nos acompañen igualmente en esas actividades. Bueno, sin más, muchísimas gracias, buenas noches, que pasen una excelente noche y una exquisita cena. Y a ti, Carlos, bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo entonces. Muy Gracias por bien. la invitación, Tulio. Gracias. Ok, gracias.